alumnos, tengan todos ustedes muy buenas tardes, alumnas de quinto grado o año de educación secundaria. Tengo que recordarles a ustedes de que estamos ya en el segundo trimestre del año escolar. Ustedes tienen que profundizar sus conocimientos. Ya son alumnos que se van a ir el próximo año a la universidad y tienen que justificar ustedes el por qué son alumnos de quinto de secundaria, con mucha cultura, con mucho conocimiento, porque allá van a ir ya a dialogar, a conversar sobre diferentes temas, sobre diferentes problemas de carácter social, de carácter económico. Van a ir a formarse para ser futuros profesionales y se van a tener que alimentar bien, ya sea en economía, ya sea en derecho, ya sea en arquitectura, ya sea en pintura, ya sea en medicina, ya sea en ingeniería, ya sea en magisterio, etcétera, etcétera, etcétera. Pero tienen que alimentarse muy bien. ¿Para qué? Para que puedas desempeñar tus funciones con calidad, con eficiencia y eficacia, por supuesto, y sin perder, digamos, de vista esta cuestión de la responsabilidad y la puntualidad. No estamos nosotros escuchando ahora cómo los médicos son bastante responsables, hasta su vida han tenido que agarrar y dar por defender su vocación, su profesión. Ese es su campo, pues, ese es su sitio, pues, ese es su lugar, pues. Y de igual manera, si el país está con una situación económica bastante deficiente, crisis económica, para eso tenemos los economistas, pues, para eso tenemos gente preparada durante 6 años, 7 años, 8 años. Entonces ustedes tienen que tomar como ejemplo esas situaciones. Por eso vamos a ver en esta clase. Estamos en América Latina. ¿Qué sucedió en la segunda mitad del siglo XX? ¿Qué sucedió en la segunda mitad del siglo XX? Más o menos 1950. ¿Dónde? En los países, pues, de Estados Unidos. Dice Inglaterra. La influencia de Estados Unidos en la región, en esta parte del continente, en la región. Después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos practicó en Latinoamérica. Después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos practicó en Latinoamérica. La Segunda Guerra Mundial termina en 1945. Presidente de la República del Perú, Manuel Prado Ugarteche, y se inclinó hacia los países del eje. Y de ahí empieza, después de la Segunda Guerra Mundial, el nazismo con fuerza, el comunismo con fuerza, el fascismo con fuerza, y era un peligro que esos países con esos principios ideológicos invadan los países de América del Norte, América del Centro y América del Sur. Entonces, ¿qué hacer? ¿Estados Unidos tomó algunas acciones? Sí, como por ejemplo, Estados Unidos agarra, después de la Segunda Guerra Mundial, practicó en América Latina la política del buen vecino, subrayado y entre comillas.
la política del buen vecino. Es decir, ya tenemos un vecino donde nos va a ayudar, nos va a proteger, nos va a apoyar desde el punto de vista económico. Pero si es que hay invasión de otras políticas socialistas o comunistas, nos va a tener que pedir cuentas Estados Unidos y decirnos, ya pues, ¿qué pasa? Yo les estoy apoyando a ustedes y ustedes tienen que apoyar también, no permitiendo el ingreso del fascismo, del nazismo, del comunismo, del socialismo a esta parte del continente. ¿Ya ve? Eso fue, en esencia, la política del buen vecino. ¿Qué pasó en 1947? Propició la creación del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. T mayúscula I mayúscula A I R. Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. Asistencia recíproca. Estados Unidos con sus colonias y las colonias con Estados Unidos. En 1948 creó Estados Unidos la Organización de los Estados Americanos. Fue un organismo de carácter internacional. Organización de Estados Americanos fue un organismo de carácter continental para esta parte del continente, para asegurar la lealtad de los países de la región en caso de una amenaza del mundo socialista. O sea, la Organización de Estados Americanos se creó con la finalidad de no permitir el ingreso a esta parte del continente, las políticas socialistas, las políticas del mundo socialista, ni del comunismo, ni del socialismo, ni del fascismo, ni del nazismo. Fue la política del buen vecino. En 1970, Estados Unidos creó la Alianza para el Progreso como una forma de ayuda social y económica de los países de América Latina. Alianza para el Progreso, en 1970. ¿En qué consistía? En agarrar y proporcionarle ayuda, pues sobre todo de carácter económico y comercial a los países de América Latina. Por eso dice aquí, Alianza para el Progreso, como una forma de ayuda social y económica de los países de América Latina. Pero eso tenía pues su respuesta, su compensación, y la compensación estaba que si los países de afuera ingresan con una política socialista o comunista, como el caso, por ejemplo, de Cuba, entonces esos países de Alianza para el Progreso que se les había apoyado desde el punto social y económico, tenían que actuar y decir no a el ingreso de estos principios ideológicos. Luego viene la Revolución Cubana, la revolución en Cuba. Mi amigo Fidel Castro y Ernesto Che Guevara combatieron la dictadura de Fulgencio Batista. ¿Y quién fue Fulgencio Batista? Fue el presidente cubano en el régimen represor y corrupto. Fue un presidente cubano corrupto y represivo, tipo Venezuela ahora.
En 1959, el dictador Fulgencio Batista, presidente de Cuba, cayó, fracasó. Y en 1961, Fidel Castro buscó la alianza con la Unión Soviética. Fidel Castro buscó, presidente ya de Cuba, busca una alianza con Rusia, con la Unión Soviética. ¿Y para qué esta alianza? Para implantar lo siguiente. El gobierno cubano implantó una economía planificada, una economía socialista planificada, tipo Rusia. Una colectivización agraria, o sea, la reforma agraria, pues, por esta firma que había desarrollado entre Cuba y Rusia. Estatización de las industrias. Todas las industrias en Cuba fueron estatizadas, es decir, el gobierno cubano los administraba, los controlaba, los supervisaba. Supresión del mercado, supresión del mercado. Ya no había ese liberalismo comercial, ese liberalismo económico, sino el Estado lo manejaba todo en Cuba. Ahora los médicos que han venido cubanos, ellos no han hecho ningún contrato con el Estado peruano, sino han hecho el contrato entre Estado y Estado, entre Cuba y el Perú. Y luego, después de que terminen sus funciones, los médicos cubanos regresarán a Cuba y le dirán, pues, papá Estado, ya hemos regresado, nos tiene que dar nuestra propina. ¿Ya ve? Así es el sistema. Se instauró una dictadura de partido único, partido político único, y el que gobierna es un dictador. Control gubernamental de todos los medios de comunicación. ¿Quién manejaba los medios de comunicación o quién maneja los medios de comunicación? El Estado, pues. Y las actividades públicas, el Estado, pues. ¿Acaso no sucedió eso también aquí en el Perú el año 1968 con Juan Velasco Alvarado? ¿Acaso Juan Velasco Alvarado no manejaba todo? ¿De dónde? ¿Cómo viene, por ejemplo, de Electroperú? O perdón, ¿cómo viene Petroperú? ¿Sí? Entonces, el Estado maneja todo eso. Eso es lo que sucedió durante el gobierno de Juan Velasco Alvarado, aquí en el Perú también. ¿Acaso los empleados públicos no se iban a los diferentes ministerios con una ropa determinada? Guayabera, en ese tiempo se le denominaba guayabera. Enero, febrero y marzo tenían que ir a trabajar con guayaberas. Nada de corbata. Las mujeres no tenían que ir con una falda, digamos, pequeña, sino tenían que ir con maxifaldas, no minifaldas, a su centro de trabajo. Eso fue durante el gobierno del señor Juan Velasco Alvarado, en el caso peruano. Ese es pues el socialismo, ese es pues el comunismo. ¿Qué pasó en el sur del Perú? En el país del sur del Perú, en Chile, en 1970.
Salvador Allende, presidente que había sido elegido en Chile, líder socialista, ganó en las elecciones. Salvador Allende, ¿acaso no lo asesinaron? ¿Acaso no le dieron un golpe de Estado? ¿Qué es lo que hizo durante su gobierno Salvador Allende? ¿Acaso no implementó la reforma agraria? Que fue un modelo de Rusia. Nosotros también durante el gobierno del señor Juan Velasco Alvarado, ¿acaso no se dio la reforma agraria? Se dio la reforma agraria con todos los modelos del gobierno mexicano y del gobierno ruso. ¿Acaso no compramos armamentos modernos de Rusia? Porque Chile se armaba y se armaba porque tenía intenciones de llegar hasta Arequipa. ¿Sí? Entonces, ¿qué hizo el gobierno de Juan Velasco Alvarado? Agarró, empezó a hacer el negocio de la compra de armamentos modernos rusos, de tal manera que eran pues unos armamentos en donde de kilómetros a kilómetros disparaban y caía justo donde estaba el ejército contrario, el enemigo. Justo. ¿Y qué pasó allá con Salvador Allende? Reforma agraria, nacionalización de las minas de cobre durante su gobierno de Salvador Allende, nacionalización de las minas de cobre. Ya no estaba en manos de los empresarios particulares, sino del Estado. Nacionaliza, así como nosotros también nacionalizamos la Brea y Pariñas. Y yo diría que nacionalizamos si eso es nuestro. Más bien recuperamos la Brea y Pariñas. También aumento salarial en forma general de los trabajadores. Fueron los 3 puntos importantes que se realizaron durante el gobierno de Salvador Allende. Pero esto no le convenía pues a Estados Unidos, porque ya tenemos Cuba, ya tenemos en el caso de Chile, Salvador Allende, ya tenemos por el año 1968 el gobierno de Juan Velasco Alvarado. El socialismo, el comunismo se está introduciendo a esta parte del continente. ¿Qué pasó en 1973? Se dio el golpe de Estado por las Fuerzas Armadas Militares dirigidas por Augusto Pinochet. Eso fue bien planificado, eso fue bien trabajado, eso fue bien organizado para dar un golpe de Estado y asesinar a Salvador Allende. Luego viene la doctrina de seguridad nacional. Se basó en 2 postulados: una visión bipolar del mundo y la guerra generalizada. La doctrina de seguridad nacional, una visión bipolar del mundo, el mundo capitalista y el mundo socialista, y la guerra generalizada, es decir, se habían generalizado todos estos principios ideológicos, se puso en praxis. Visión bipolar del mundo. Visión bipolar del mundo. La visión bipolar del mundo fue liderado por Estados Unidos. Representaba el bien gobierno norteamericano por sus principios ideológicos, por su liberalismo político y liberalismo económico. Dice que representaba el bien.
Estados Unidos. Representaba la civilización, la democracia y el progreso. Esos 4 puntos representaba Estados Unidos, una visión bipolar del mundo, una visión liderado por Estados Unidos. Y la parte contraria de Estados Unidos, ¿cómo se llama ese país? Rusia, pues. ¿Se acuerdan ustedes de la famosa Guerra Fría? Que fue el enfrentamiento ideológico, psicológico entre 2 potencias, Estados Unidos y Rusia, y a las finales, ¿acaso no se llegó a una especie de armisticio que solicitó Estados Unidos porque Rusia, qué cosa es lo que quería, destruir el mundo, el universo? Y Estados Unidos decía, ¿qué culpa tienen los habitantes a nivel universal? Vamos a conversar. Firmaron una especie de acuerdo de paz. Entonces, liderado por Estados Unidos, la visión bipolar del mundo. Bipolar, bipolar. ¿Cuál fue la visión de Estados Unidos y cuál fue la visión de Rusia? Ahí están los 2 países, lo que se está conociendo con el nombre de la bipolaridad. Estados Unidos siempre por el bien, la verdad, la justicia, por las civilizaciones, por la democracia, que viene a ser la participación del pueblo con el pueblo y para el pueblo, y el progreso. Y la Unión Soviética, ¿qué cosa representaba? Ya les he dicho qué representaba Estados Unidos. Ahora, la Unión Soviética, Rusia, ¿qué cosa representaba? Representaba, así, de ser claro y preciso, el mal. El mal. Y representaba la dictadura. Ahí está entonces las características propias de Estados Unidos y las características de Rusia. Rusia representaba el mal. Rusia representaba la dictadura. ¿Y qué viene a ser la dictadura? Ellos tienen su constitución, pero cuando van a agarrar y van a tener que elegir a sus autoridades, lo acomodan sus constituciones, lo acomodan sus reglamentos, sus normas, sus leyes, para que a las finales sigan gobernando el país por 5, 10, 15, 20 años. Por supuesto, actividades. ¿Qué conoces sobre la Revolución Cubana? ¿Cuál es tu evaluación sobre ella? Y para responder a esta pregunta, mis queridos amigos, tienen ustedes que agarrar y leer sobre la Revolución Cubana. ¿Sí? Y luego darás tu opinión. La Revolución Cubana fue muy bien, muy mal, o etcétera, etcétera, etcétera. Por eso hoy estoy preguntando, ¿qué conoces sobre la Revolución Cubana? Tienes que leer. Ahí está tu libro. ¿Cuál es tu evaluación sobre ella? O sea, ¿qué opinas? ¿Cómo lo estás evaluando sobre esa Revolución Cubana? Y la segunda pregunta, explique la visión bipolar del mundo, es decir, características de Estados Unidos en el aspecto político, social, económico, cultural, y características de Rusia en el aspecto político, social. ¿Está claro? Ahí nos quedamos. Gracias, chicos.